Bienvenidos a todos nuestros queridos televidentes. Aquí estamos nuevamente en Volver a Nacer. Recordarles, mi nombre es Marian Ardila. Me encanta todo lo que es producción de proyectos sociales. Este es uno de esos proyectos que me roban la alegría, la vida, todas las cosas bonitas que un ser humano pueda tener, porque volver a nacer no es difícil, tampoco es fácil, pero es muy sencillo. Y esa es la tarea de nosotros. Hoy queremos seguir compartiendo con ustedes esos procesos y procedimientos que nos ayudan a que nuestra vida sea un pedacito, un poquitico diferente y que sea un poquito más alegre, que sea mucho más amplia, más chévere, más suave. Entonces, aquí estamos como siempre, hoy viernes a las 4:30 de la tarde en nuestra sala, en nuestro set, y ustedes en su lugar, sea su casa, su hogar, su oficina, su vehículo, porque estamos directo en vías en redes, entonces no hay ningún inconveniente, en cualquier parte nos podemos conectar. Agradecerle a cada uno de ustedes que han sido tan fieles con los mensajes. Oye, cómo nos motiva, de verdad que sí, muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes, muchas gracias a las mamitas, muchas gracias a esos papitos que se han estado involucrando, que han empezado a sentir que hay posibilidades de salvaguardar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, esas personas lindas que siempre sentimos ese amor fraternal, para que los libremos. De alguna manera les estamos colocando barreras de amor, barreras de protección, barreras de comprensión, para que no se vayan a ese mundo tan difícil y tan desagradable como son tocar la puerta, ni siquiera entrar, tocar la puerta de todo lo que tiene que ver con las enfermedades con características adictivas. Nosotros estamos seguros, y por años ha sido realmente cierto y verdadero, hay miles de personas que hoy viven una vida diferente gracias a las redes de apoyo. Recuerden que nuestro propósito es que todos logremos encontrar ese punto de apoyo dispensable para poder entender qué es lo que me está pasando en los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda, que en eso pues nuestro amigo Adrián ha sido muy especial para irnos dando todos esos tips, todas esas pautas que han sido de gran ayuda. Bueno, también aprovecho para darle gracias a nuestra programadora Digital Conecta, siempre tan atentos, siempre tan especiales, a nuestra corporación Guanevisión, que pues imagínate, si no fuera por ellos no podríamos estar ahí en sus hogares, ahí en su vida, ahí en este programa tan lindo como es Volver a Nacer. Entonces esta tarde, gracias a nuestro Dios, nos da la oportunidad de volver a compartir, y para eso pues tenemos aquí a nuestro amigo Adrián. Bienvenido, amigo Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marian. Muy bien, muy contento, siempre a la expectativa del programa. Por supuesto, damos gracias a Dios y gracias a nuestra programadora, porque nos permite llegar a todos ustedes. Muy especialmente hoy saludamos a un vecino en Arribita de Medellín, muy cercano a la avenida de los Balsos, quien nos estuvo comentando y nos envió un mensaje y nos dijo, ya se lo compartí a 40 personas. Nos dio un mensaje pues, de esos que nos alientan bastante, de que el programa le interesó, y bueno, eso es una fuerza motriz más, la asistencia de ustedes, la permanencia de ustedes, sea que estén en una hamaca, en sus vehículos, estén en su casa o estén en un comedor o en una oficina viéndonos. De verdad, de corazón les damos la bienvenida a este programa. Es el tercero de unos que habíamos programado en el antepasado y el pasado, donde estamos manejando, Marian, el tema de la adicción a las pantallas. Entonces, iniciamos nuestro programa saludándolos nuevamente y bueno, esperamos que sea de provecho esta jornada de hoy viernes. Así es, Adrián, nosotros le hemos dado un enfoque pues bastante interesante respecto a que ese hábito o esa adicción se inicia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, muchas veces porque ignoramos el impacto de dejar de entretener un adolescente o de entretener un infante con el celular, con la tableta o con el portátil, ¿no? Muchas veces nos hace fácil decir aquietarlos o tranquilizarlos con un equipo de esos, pero se nos está pasando por alto el daño colateral que llegamos finalmente a tener con esa situación. Entonces, hoy nuestro tema, ya Adrián les hacía como un pequeño recorderis, hemos hablado
sobre esa parte de por qué esa agresividad en los niños, en los infantes, en la adolescente, ¿verdad? Y no crea pues que solamente son ellos, nosotros también como adultos pasamos a ser parte de esa lista de personas con nerviosismo, con agresividad, con hiperactividad, porque es demasiado el tiempo que a veces invertimos, puede ser, mirando TikTok, mirando YouTube, mirando una cosa, mirando otra, y se nos pasa el tiempo, a veces 2, 3 horas, y uy, pero ¿a qué horas pasaron 2, 3 horas? Como personas adultas y personas responsables, pues imagínate ahora un niño que el tiempo él no tiene sentido de ubicación con el tiempo ni el espacio, entonces ellos pueden pasar ahí 12, 13, 14 horas y realmente no se dan cuenta. El problema no es ese, bueno, para nosotros los adultos sí, porque tenemos responsabilidades que asumir, ¿no? Sino para el cerebro, le hemos estado compartiendo cómo nos afecta a nivel neuronal, a nivel cerebral, a nivel emocional, porque el impacto es integral también, ¿no? Bueno, hablamos de eso también la vez pasada, del primer programa que dábamos, en que era importante para bajar esa agresividad, no enredarnos, no entrar en el bucle de la pelea, del disgusto, del malestar, sino empezar a entender que es un problema que tiene una sola denotación y es enfermedad. Cuando nosotros nos metemos esa palabra en nuestra cabeza, podemos ver las cosas desde una óptica completamente optimista, positiva. A veces duele, pero es mejor confrontar ese dolor y saber que dentro de esa problemática también hay una solución. Lo que nos cuesta es aprender a conocer cuál es la solución. Ya en la segunda parte mirábamos que qué vamos a hacer. La pregunta era esa. Mire, muy lindo los comentarios que hicieron, muchas gracias. Hay preguntas también que trataremos hoy de ir también exponiéndolas, porque queremos que lleguen a ustedes las respuestas o por lo menos nuestro punto de vista respecto a esas inquietudes de parte de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ellos decían, sí, estamos de acuerdo, hay que empezar a trabajar sobre eso, y ya hoy traemos algunas técnicas, estrategias que han dado resultado a través de todo este tiempo, porque son años. Por lo menos la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, siempre la nombramos y la tenemos como punto de referencia, porque es la organización de mayor tiempo dedicada no solamente a la estructuración, a la gestación de un programa, sino a la práctica. Ellos han generado grupos de autoayuda, ellos trabajan con grupos de autoayuda directamente e indirectamente, pues todo el programa también lo procesan algunos y casi que la mayoría de grupos de apoyo. Entonces, por eso es para nosotros importante tener ese punto de referencia, y son 90 años. Y hoy día vemos que si hiciéramos una plancha con estrategias, una plancha con números, ¿cierto? De estadísticas, veríamos muchísima gente involucrada, muchísima, de todas partes, porque el programa es para involucrarnos, es inclusivo. Entonces, bienvenidos todos ustedes a compartir algunas técnicas, estrategias que han dado muy buena resultado en la parte de recuperar el control de nuestra vida. Eso implica todo lo que vamos a compartir en esta tarde. Entonces, Adrián, hágame usted el favor y nos dice cómo es que nos vamos a preparar hoy, porque hoy tenemos esa hermosa oportunidad de ser mejores personas, de ser mejores guías, de ser mejores papitos, de ser mejores amigos. Ayer me encontré, ahorita que tú haces un comentario, algo muy puntual sobre tratar de colocar en cifras ese aporte que se ha hecho, particularmente tú refieres a la corporación durante estos últimos 90 años, y ayer en una reunión en torno al café, me comentaba uno de los directivos de esa organización, y para sorpresa mía me dice: Adrián, yo fui ludópata, pero con ese término que traes hoy de resultante, simplemente como aporte, me indicaba y me decía: mira, una persona se dedicó a nosotros como mentor, y de los 15, 10 quedamos
en el programa hasta el día de hoy y somos los que tomamos el programa hoy en día en los diferentes municipios y departamentos en donde está el programa instalado aquí en Colombia. Entonces, esa réplica de servicio me impresionó muchísimo porque pues es reciente, tiene menos de 24 horas. Eso como para abonar al concepto que tú traes de cómo cuantificamos esos resultados que dan las terapias y que dan los procesos de rehabilitación y de recuperación que sí logramos a través de los grupos de autoayuda y a través de los grupos de apoyo. Hay una circunstancia que yo también quiero mencionar, y es que dentro de la parte de las iglesias de sana doctrina, uno de los objetivos que nosotros buscamos en la mentoría de terapéutica son precisamente otros elementos que tienen que ver ahorita con el testimonio que yo di. Y es que lo que se busca es que la persona sea transformada sí o sí, además de ser transformada, sea reformada, porque eso lo necesitamos empezar a inocular en nuestra mente un entrenamiento nuevo, información nueva, unas formas de ver la vida de manera nueva y de empezarla a abordar, que era uno de los tópicos que revisamos en el programa pasado, de que el cerebro del niño se va formando en la medida en que va recepcionando esa forma de vivir en nuestro hogar, pero también en la forma en que gestiona la familia y le enseña a él. Incluso la doctora Estapé afirma que esa parte en que se gestiona la problemática, el niño la hereda. Entonces, sí, claro, si ha sido adecuada en el adulto, esa parte de gestionar los problemas, de afrontarlos, pues va a ser, como dicen los abogados, con el debido proceso. Y lo contrario es que va a empezar a acometer unos procesos que están mediados por la ansiedad, por el temor, por el rechazo y por todos esos elementos que Marian en un momento exponía que sí se sufre en ese periodo muy temprano de la vida infantil. Entonces, hoy queremos simplemente presentar unas herramientas de cómo nosotros sí empezamos a solventar esas circunstancias, teniendo en cuenta, por supuesto, esos tópicos que se nos van dando, Marian, que estábamos revisando ahora. Son unos tips muy breves, pero que tienen que ver con la casuística que uno se identifica para empezar a hacer esos procesos, llamémoslos de reforma, de reestructuración o de recuperación. En los procesos de recuperación siempre nosotros tenemos que tener muy claro, y creo que ese es como el primer paso importantísimo en cualquier proceso, y es que si para nosotros la recuperación es como palabra sinónima solución, pero si yo voy a solucionar algo o voy a plantear una solución, tengo que tener claro cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, bueno, según aquí algunas posiciones, heridas, sugerencias, todas las cosas que han venido aportando cada uno de nuestros televidentes, tenemos por decir algo. La herida nace, lo que estabas diciendo, Adrián, tenemos que remontarnos a veces a nuestra niñez, a veces hasta ponernos en el zapato, ser empáticos con el joven o con el niño y saber, la herida nace cuando ignora a quien debe ver. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento muchas veces sale a flote ese dolor guardado, ¿no? Comentamos en el programa pasado que con los niños tocaba hacer 3 cosas. Abrazos mínimo de 20 segundos, verlos, ellos quieren ser visualizados. Y lo tercero, escucharlos. Creo que esa nota que tú traes tiene que ver con esos es exactamente actos. Lo mismo, o sea, es esa. Hoy vamos a hablar de esos tips importantes, hoy le vamos a dar más fuerza porque queremos hoy cerrar este tema, sobre todo muy enfocado, porque lo hemos hecho así, enfocado hacia los niños y a los jóvenes, pero sabemos que la responsabilidad pues es de nosotros los adultos. Total. Entonces queremos llegar a usted, amigo y amiga adulta, responsable, amorosa. Si está cometiendo estos errores, porque son errores, porque van a dar resultados negativos, cambiémoslos. Hay otro, esto viene más por la línea de Carl Jung, ¿no? Dice, okay, la herida nace cuando la mirada que debía amar juzga. Cuando el niño o el adolescente comete un error, ¿qué hacemos? Usualmente, ¿qué hacemos? Pero ¿qué debemos hacer? Recordemos que
nosotros indicábamos que los niños vienen como con un chip que nos testea, nos lee. Así como cuando uno entra a una habitación, uno inmediatamente percibe el ambiente. Los niños vienen con esa capacidad sensorial. Entonces, nosotros educamos con el ejemplo, educamos con paciencia y sobre todo educamos con amor. Entonces, a nosotros mismos nos toca hacer el proceso de transformación acá, de nuestra actitud, de pasar de nuestros defectos, irnos a buscar virtudes. Una de esas virtudes es la sobriedad. Entonces, y la sobriedad, hablábamos en otros temas, Marian, que tiene que ver con la toma de decisiones, pero de manera adecuada. A veces no son las que nosotros queremos, sino esa toma de decisiones es adecuada o no. Entonces, cuando nos dirigimos a los niños, claro, el contexto con ellos cambia, la comunicación cambia y el nivel de asertividad yo creo que sí se aumenta mucho más que cuando hablamos o nos dirigimos a un público adulto. Sí, claro, así es, Arián. Mire, también tenemos, la vamos a pasar rápido, pero siempre van ustedes a tener el espacio ahí en su libretica, en su hojita, una pregunta, una inquietud, y ustedes saben que con mucho gusto nosotros la vamos a tener en cuenta. Dice, otra que tengo acá, dice, la herida nace cuando el silencio era castigo y la cercanía un premio por buen comportamiento. Realmente, esto sí que es grave y delicado, porque ahí empezamos a perder nuestra propia autoestima, ¿no? Ya no valgo para mi papá, para mi mamá, para ese adulto, para ese ser querido, lo que soy, como soy, sino porque logro algo. Porque quedó bien o porque no. Quedó bien, porque me dan un premio. Tienen como expectativa. Sí. La validación, ¿no? Eso rompe durísimo. Es muy difícil a veces imaginarse uno tan siquiera, yo creo que no se puede valorar en números, pero sí se evidencia el daño, el impacto que se produce en la vida, Marian, de ese rechazo que se recibe de las personas que más nos tienen que amar. Entonces el proceso familiar sí o sí o lo transformamos o nos va a producir una nueva generación de fracaso. Sí, a veces confundimos, decimos, no, pero es que si a toda hora le estamos elevando el ego, no se trata de elevar los egos, se trata de reconocimiento. O sea, qué tan fácil es decirle, muy bien, mi corazón, lo hiciste bien, ¿sí? O cuando se cae o se golpea, es que le voy a dar más encima porque... No, mira, hay que tener cuidado, mira que te lastimas, mira que el cuerpo hay que cuidarlo. O sea, es cambiar el estilo de diálogo. En la medida que yo siento y pienso, primero que es una persona vulnerable, tanto como lo soy yo. Y los niños tienen un proceso de aprendizaje. Nosotros ya hemos aprendido, incluso ya tenemos unos prejuicios y tenemos ya unos anclajes demasiado fuertes que a veces sí nos toca ir al psicólogo, al terapeuta, incluso al psiquiatra para que nos traten esos anclajes que incluso terminan dominándonos. Entonces, ¿cuánto más un niño? Si aquí lo hemos dicho y los doctores lo han dicho, que hasta los 25 años, en el caso de los varones, terminamos de hacer la maduración de la corteza prefrontal. O sea, hasta los 25 años, nuestra fisiología neurológica tiene que hacer ajustes, tiene que hacer componentes, tiene que como purificar todos esos procesos para la toma de decisiones. Ahora un niño de 6, 7 años que comete errores, que empieza, los niños particularmente, aprenden por el ejemplo. Entonces, imagínate el proceso de empezarlos a juzgar porque su ejemplo no les está dando el ejemplo adecuado, no les está haciendo la enseñanza y el acompañamiento adecuado, porque el niño aprende por el ejemplo. Entonces, ¿a quién realmente deberíamos de castigar? No, quitemos el castigo porque no nos podemos castigar nosotros ni el niño, sino entremos más bien, cambiemos el castigo por corrección y en el corregir, pues nos corregimos nosotros y asimismo el niño va aprendiendo el nuevo modelo y el nuevo patrón que yo le empiezo a presentar, pero él evidencia la capacidad también de que yo estoy gestionando mi error, estoy gestionando mi falencia. Sí, ahí es lo que decía también, es aceptar tanto la vulnerabilidad de él como la mía. Es muy importante eso. Fundamental. Si yo no puedo permitirme cometer errores porque soy perfecta, porque es que yo soy el adulto, porque yo tengo razón, entonces
No, eso es lo que tenemos que cambiar. Y Esa es la el invitación. reconocimiento es el yo pedir perdón. Claro. Mira, me equivoqué, qué pena, bajo la cabeza, que el niño vea que yo pido perdón en público, que el niño vea que yo pido perdón en la tienda, que el niño vea que yo le mando una notica a alguien a decir, uy, venga, qué pena, es que me chaveté, mira, qué pena, lo siento, voy a estar pendiente. El niño ve esa gestión de que se hace en casa, no la hacen en la escuela, él la ve en sus papás y no es una debilidad, para él se vuelve una fortaleza que él hereda. Ese proceso de gestión, a mí siempre me ha llamado la atención lo que dice la doctora Estapé, porque dice que lo que se vive en la casa él lo aprende, pero la forma en que se gestionan las dificultades, se gestionan toda esa cosmogonía que vivimos en casa, el niño lo hereda. O sea, uno dice, ¿por qué hacen tanta esa diferenciación? Y me impresiona como esos dos conceptos. Sí, claro. Yo siempre he pensado y tengo muy claro todos los días de mi vida con chicos, con jóvenes, inclusive con adultos, vuelvo y repito, y es que nosotros tenemos muchas antenas, tenemos muchos sensores. Entonces puede ser que mis oídos estén escuchando la voz de la persona, pero todo mi ser está sintiendo lo que la persona está sintiendo, si miedo, si ira, si bueno, tantas emociones allá adentro, ¿no? Pero que tal vez no soy capaz de manifestarlas verbalmente, pero sí puedo sentirlas, puedo palparlas. ¿Cuánto más un chico? Mucho más. Bueno, tenemos esta que también es súper interesante, me encanta. Dice, la herida nace cuando enseñan a ser fuerte en lugar de permitirle estar vivo. Hoy es increíble ver cómo papitos o mamitas o adultos pretendemos pues que un niño sea campeón, y eso se está viendo muchísimo, yo lo veo mucho por redes, escuelas de cualquier deporte, de motos, de ciclas, de patinetas, bebés, niños de 1 año, 2 años, 3 años, sometidos a ese ejercicio en competencia. O sea, a mí me da algo raro. Yo no sé ustedes, queridos amigos, si les da algo raro ver que en una pista el niño se caiga, un niño de 1 año, 2 años se caiga, se golpea, llora, y la mamá o el adulto, no, párese, no pasa nada, y lo encaraman otra vez en el vehículo y hágale. O sea, es increíble ese sentimiento de que tienes que ser fuerte. O sea, no se le da el espacio ni se le permite al ser humano hoy sentir. No. Antes había un pero, ¿no? Y era con los niños. Los hombres no lloran. Con los varones de la casa. El género masculino fue dado duro en su parte emocional, porque los niños no lloran. ¿Sí? Sí, la estigmatización. Exacto, y a las niñas no corren, no dan patadas, no pueden jugar fútbol. No pueden jugar fútbol. O sea, había esas limitantes tan terribles que dieron sus frutos de frustración, dieron sus frutos de rebeldía también, ¿no? Pero que hoy es muy fácil entender que eso no es así, y que debemos aceptar el ser humano sencillamente porque es un ser humano. Tenga la edad que tenga la disposición que tenga los años que tenga. Yo pienso que uno de los países, hay un país europeo que la gente es muy inteligente, y allá ellos tienen una regla de familia, y es que el niño no sale de su hogar a estudiar sino hasta los 7 años. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, no nos recibían antes de los 7 años. Yo creo que muchos televidentes me dicen que sí es así. Aquí en Colombia todavía está vigente esa ley, que los niños, creo que son menores, no la tengo aquí presente, pero creo que menores de 6 años no pueden todavía entrar a primero primaria. Creo que aquí en Colombia la ley establece una edad mínima para ingresar a primero primaria. Sin embargo, hay instituciones que el pénsul de primero primaria lo empiezan a presentar desde 2, 3 años, porque es preescolar, porque es párvulos, porque es no sé qué. O sea, todos esos niveles igual están por debajo de primero primaria. Entonces ahí ingresan a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, pero las exigencias siguen siendo casi que muy similares. Entonces es eso, ¿no? Mira, para que un niño sea inteligente, un adulto inteligente, para que sea un adulto socialmente desarrollado, culturalmente desarrollado, no requerimos, la verdad es que no se requiere llevar el niño a un estado de presión tan terrible como son las competencias. Exactamente, ese tema de las competencias hoy en día, como todo elemento humano,
si no se establece dentro de un marco adecuado, yo creo que ahí es donde se pueden presentar excesos o se pueden presentar defectos. Lo de las competencias que es, tú traías un ejemplo con el bicicross. Yo tengo un hijo en bicicross y pues viví de cerca algunos excesos. Los chinos se caen y dicen, no, Pito, estoy bien, bien, bien. Yo vi a mi hijo caer de cola. Y yo decía, ay, Dios mío. Y queda uno a veces como impávido, pero ese formato de que los hombres no lloran, ese formato que viene de antaño con una cantidad de, yo lo considero sesgos, Marian. Sí, claro. Venga, entonces como tenemos unos sesgos, pues no puedo hacer la corrección adecuada. La única manera en que yo empiezo a hacer correcciones en nuestra vida de aprendizaje es cuando yo empiezo y me detengo un poco, me aparto de mis temores, me aparto de mis tendencias, hago como unos actos de contrición, si los podemos llamar así, que es un término con los que estamos muy familiarizados, y hago unas meditaciones y yo diga, venga, este proceso educativo con mis hijos sí lo estoy llevando de manera adecuada, y como sentarme a evaluar de manera muy rápida qué estamos haciendo, me siento satisfecho, considero que hay sesgos, considero que debo hacer ajustes, correcciones, y dentro de esa manera yo creo que sí uno empieza como a tratar de meterse en un camino adecuado para construir en la mente de los chicos. Sí, es así, verdaderamente es así. Lo que ya está, nosotros no lo podemos quitar, no lo podemos borrar. Lo que usted decía es cierto, venimos con la información dentro de la genética, nuestras células tienen memoria. ¿Cómo las borramos? No existe la manera, pero sí las podemos ir suplantando, sí las podemos ir reemplazando, sí las podemos ir corrigiendo poco a poco en la medida en que tomemos conciencia de que hay prioridades. No es ser importante, es estar vivo, es estar bien, es respirar, es crecer en la medida de mis posibilidades y no en las de mi papá, las de mi tío o las de una sociedad que hoy día cada vez se hace más exigente, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro. Aquí dice, la herida nace. Esas heridas que estamos hablando son esos vacíos terribles que el ser humano en su etapa adulta le cuesta mucho trabajo corregirla. Aquí tenemos otro y es, la herida nace cuando lo comparan todo el tiempo sin ver sus propios logros. No tiene reconocimiento, haga lo que haga, pero sí tiene el comparativo con el tío, con el primo, con el hermano, con el vecino. Ahí, ese es un modismo, ¿no?, que nosotros tenemos de comunicación que igualmente impacta de manera crucial en nuestra personalidad. Muy negativo, lastimosamente. En cuanto a la herida, se tiene un componente a nivel neurobiológico, y es que sea la herida psicológica por rechazo, por falta de atención, porque el niño quería mostrarle el dibujito que hizo al papá y él se lo quería mostrar apenas abriera la puerta, y lastimosamente papá o mamá no le prestó la atención debida. Esa herida, el doctor Mario en su momento que nos acompañó nos describía que era una herida, una lesión, pero a nivel neurológico, la herida, tanto psicológica, que genera el rechazo, que generan otros componentes psicológicos, el cerebro la conduce a través de esos ductos que se van construyendo, al igual, Marian, como si el niño se hubiera caído y se hubiera pelado una rodilla. Es impresionante la ruta de dolor que el niño siente, que el cerebro, ante una herida espiritual, emocional, se produce exactamente el mismo cortocircuito, bien sea que él haya tenido una herida física. Y eso va en los constructos y en los elementos que a futuro van a desarrollar los temores, van a desarrollar la ansiedad, la depresión, que nos van a generar unas susceptibilidades muy fuertes a futuro de esos niños hacia las adicciones. Así es, Adrián, perfecto. Ese sentimiento que nosotros debemos tener, porque nosotros también los hay. Yo creo que vivamos 100 años, 120 años, ahí están. Y esas heridas en el cuerpo físico, generalmente uno usa medicamentos, ¿cierto? Antiinflamatorios. Sí, cremitas, antisépticos, pero esas heridas mentales, pues yo creo que esas son las que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia, que es con cambios idóneos y no esos cambios agresivos, como vamos mejorando ese sentido de la vida.
Bueno, aquí tenemos, la herida nace cuando ataca a quien debe proteger. ¿Qué tal esta? Eso es, precisamente nosotros abrimos el primer programa, el antepasado, lo abrimos precisamente con el concepto de la agresión. ¿Quién me agrede? Finalmente, ¿quién termina agrediendo al niño? Las personas que más lo tienen que cuidar y lo tienen que querer. Y proteger. Entonces, ¿y es en dónde está? No está en la escuela, está en su propio hogar. Entonces, por eso nosotros enfatizamos ese trabajo que hay que hacer en el hogar. Es el trabajo de cambio, de transformación y de potencialización. En uno de los programas nosotros hablábamos sobre el servicio. Marian expuso muy bien esas cualidades de servicio. ¿Por qué se replica el servicio? Porque es que se hace una potencialización de lo que la persona es, no de lo que la persona quiere o posee o empieza a adquirir, sino en lo que realmente es él. Por eso recuerdo tanto que Marian decía, es que le empiezan a hacer a partir de la segunda o del tercer encuentro un deseo también por servir el tinto, por ayudar a barrer. Es porque empieza a tener un reconocimiento de su ser, donde se le da el espacio para que él sea lo que es, para lo que vino aquí en su propósito de vida a ser. Entonces, claro, en el hogar se potencia y se tiene que potenciar, y si no lo estamos potenciando, pues vamos a hacer esas revisiones, esos ajustes. Volvemos a recordar, nosotros estamos aquí llegando a sus hogares porque tenemos redes de apoyo, porque tenemos redes que de verdad reciben una persona con problema. Pero Marian, yo creo que el reto va un poquito más allá, y también tocaría invitar, se extiende la invitación porque hay la capacidad para eso también, para atender las familias. O sea, aquí no es solamente la persona que está enferma, sino la familia o los amigos que tienen que atender a una persona que está enferma. ¿Enferma de qué? Enferma en su estado de adicción. Hay unos grupos especializados, Marian, sé que tienen mucha más experiencia, donde se atienden las familias y los amigos de las personas que son adictas. Sí, nosotros hemos compartido, inclusive tuvimos en alguna oportunidad el programa, y usted lo va a encontrar ahí en las redes, con una de las líderes de Al-Anon. Al-Anon es una comunidad que se sienta, que hace talleres, que hace información, que hace escucha, ¿no? Encuentros, hace retiros, hace congresos. Es una organización muy afín de la mano con la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y es que Al-Anon quiere decir al lado del enfermo. Entonces ellos ya empiezan a despertar esa conciencia de quiénes son primero, y luego qué responsabilidades tenemos con nuestros hijos, no solamente económica, material, sino también social, cultural y familiar, afectiva, porque imposible, yo creo que no le puede doler a nadie algo tan sencillo que se lo diga papá o mamá, ¿cierto? Puede ser una grosería, puede ser una palabra, puede ser un reclamo, puede ser un comparativo. No puede doler tanto como que se lo diga ese ser humano, entre comillas, porque está esa relación de afecto, de amor, de apoyo, de ayuda. Y si se lo dice una persona en la calle, pues bueno, no duele tanto, ¿cierto? No nos identifica tanto con esa herida. Pero cuando lo dice ese ser que tiene la responsabilidad de proteger, de cuidar, de ayudar, y que a veces es nuestro héroe. Es obvio, claro, para los niños papá, mamá son sus héroes, su heroína. Así sea lo que sea, mamita, usted no se preocupe por ponerse bonita, ponerse súper estrella, no necesita ponerse la capa, no necesita ponerse la corona, no, usted es la heroína de su hijo. Así su hijo tenga 80 años y usted tenga 90, tenga 100, usted es la heroína de su hijo. No se preocupe por eso. Papito, igual usted, no se preocupe por ser musculoso, por tener cuerpo grande, pequeño. Su hijo, su hija es su líder, es su adulto favorito, es todo en su vida. Entonces por eso duele, como hijo duele que su héroe lo maltrate de alguna manera. A veces lo hacemos de maneras tan inconscientes, pero que el impacto no se hace esperar. Y esas son las heridas que sangran todo el tiempo y las que permiten y nos hacen personas. Y son las que se pueden recuperar. Claro, son del fáciles. Objetivo a recuperar. Son fáciles. El cerebro humano, gracias a Dios, tiene, coloco una nota, Marian, tiene unas células aquí, unas neuronas que se llaman las células espejo.
Y así, por supuesto, como aprenden en casa los comportamientos que se dan en casa, pues también aprenden la rehabilitación que se da en casa. Es increíble, o sea, ¿cómo es posible y por qué nosotros aquí en el programa hablamos de esperanza? Porque es que sí hay la esperanza para, a través de un programa, a través de un proceso de recuperación, se logre de verdad la recuperación. O sea, los testimonios son miles de que después de cierto tiempo, siempre yo le he escuchado a Marian acuñar de, vengan, aunque sean 90 programas. Entonces, cuando se empieza a pertenecer a un programa y esa identidad mía la encuentro en un grupo donde de verdad me quieren, las células espejo ayudan a que ese nuevo comportamiento, a que ese amor, ese cariño, esa aceptación, ese ambiente natural donde tú eres persona, donde todos valemos, donde yo soy aceptado, donde yo soy reconocido en mis condiciones vulnerables, débiles, normales, con valores y con virtudes que quizá estoy creando, que ya tengo, pues simplemente el cerebro también ayuda a que ese nuevo aprendizaje se lleve a cabo, y por eso es que nosotros hablamos aquí de reconstrucción, pero también de sanidad. Son ejercicios salutogénicos que sí permiten lograr una sanidad. Y es verdad, y funciona. Todo esto que estamos acá, realmente se lo podemos asegurar que si usted se da la oportunidad de hacer esa reestructuración mental, emocional, va a transformar a tu familia sin darte cuenta. En cualquier momento te van a decir, oye, tú sí estás raro, sí estás rara, ¿qué estás haciendo? Porque eso no hay que decirlo. En la foto se nota. Sí. Tú dices, tomamos una foto y a los 3, 4 meses vemos la diferencia de la misma persona. Sí, es increíble. Con otra foto. Es la misma persona, pero con un carácter y con una conciencia completamente diferente. Bueno, pero mira esta herida es supremamente interesante y se ve muy a menudo, ¿no? Dice, la herida nace cuando la infancia termina y tú aún eres pequeño o pequeña. ¿Cuántas veces nosotros le damos, le soltamos responsabilidades tan grandes que ni el cuerpecito de ese niño o de ese infante puede llevarlas a cabo? Y aparte de eso, le caemos encima a justiciarlo porque no lo hizo bien. Pero ¿qué te pasa? Si es que así no era así. Primero hay que empezar a entender a quién le estamos dando la responsabilidad y qué responsabilidad le estamos dando. ¿Sí? Muchas veces le damos responsabilidades de papá y mamá a un adolescente. Y les ha tocado a muchas personas, ¿no? Ante la ausencia de alguno de los cónyuges o de los dos cónyuges, incluso personas que se casaron muy jóvenes, ese nuevo matrimonio tuvo que atenderse, uso un término que se usaba en el campo, nuestros campesinos decían, nos tocó traernos la recua de hermanos. Entonces, claro, un niño de 13, 14, 15 años, huérfanos o abandonados, pues claro, se casaban, pero entonces tenían 3, 4 hermanos de uno de los dos cónyuges ya en cola, y pues les tocó ser papás, inmediatamente se casaron, sin necesidad de embarazo. Y es increíble cómo va deteriorando los valores, porque siempre va a haber frustración, ni porque sea adolescente, ya hablemos de adolescentes, porque pueden ser niños de 8 o 10 años que tienen que asumir la responsabilidad del bebé de la casa de 1 año o 2 años. Eso es peor todavía, pero hablemos de alguna manera, hoy se da menos ese espacio, sino ya con los adolescentes, ¿sí? No es ya que tienen que ir a trabajar, porque muchas veces a algunos les pasa, deben salir a trabajar, producir y traer el dinero, ni siquiera se les deja aprovechar el dinero, sino deben aportarlo para los gastos de la casa, ¿ya? Eso ya es un abuso, eso ya es una explotación, pero no solamente eso, a veces ese sentir o esa herida se abre con cosas muy sutiles, con cosas de verdad muy pequeñas, pero que para nosotros, ¿no? Pero que para el niño realmente son de grandes valores. Aquí la herida que más grande y la que más sangra es como la de la frustración, porque el niño se va a sentir como el papá, él va a querer ser el papá, él va a querer ser la mamá, y cuando las cosas no le salen bien, pues va a frustrarse, y eso va a repercutir en su vida familiar y social en la medida adulta.
Entonces, bueno, vamos con este que también es súper interesante, ya lo hemos tocado, pero qué chévere poder compartir un poquito más. Dice, la herida nace cuando no llores. Suena más fuerte que estoy aquí contigo, ¿sí? O sea, no es decirle que no llore, es hacerle sentir que no está solo, que no está sola, porque seguramente que si está llorando implícitamente, así a nosotros nos parezca como adultos que no, que es una bobada, que eso, como decía Adriana ahorita con la caída del hijo, ¿no? Muchas veces uno vemos y constantemente nos está pasando cosas y se salen las lágrimas y lloramos y a veces pedimos ayuda y no, ay, pero qué flojera usted. No te pasó nada, no sea así. Además, si es niño, entonces le caemos, no, es que los hombres no lloran. Entonces el niño inmediatamente se pone vertical, ¿no? Así los hombres no lloramos. Y eso no. Y lo encuadran en un estándar. Exacto, y eso no quiere decir que la herida no está, lo contrario, se abre mucho más amplia. Sí, es como cuando uno, por ejemplo, va a correr un mueble en el hogar o en la oficina. Entonces buscan siempre los hombres. Pero como hay una ignorancia en cuanto a un concepto que es ergonomía, entonces, no, corra la mesa. Nunca dicen, venga, vamos y la corremos en plural, sino córrala usted que es el hombre. Entonces, venga, una mesa es que hacer unas fuerzas, la ergonomía maneja física, maneja biología, y claro, hay personas, sobre todo los altos, que en algún momento dado de nuestra vida, para prevenir lesiones lumbosacras, nos previenen a que no hagamos fuerzas incluso mayores de 4 kilos. Entonces, si yo expreso eso en un ambiente que no conocen de ergonomía, pues se van a burlar de mí, porque me van a decir que usted es tan grandote y no hace fuerzas, no es capaz de levantar esa mesa, no es capaz de traer alza esa silla. No, venga, es que hay una ciencia que se llama ergonomía y precisamente trabaja sobre las lesiones ocupacionales y por eso da unas recomendaciones de cómo se alza una silla, entre cuántos hay que alzarla, particularmente por lo menos en quirófanos, se reguló por ley de los equipos de ortopedia y otros equipos quirúrgicos, una canasta que lleva esos equipos, cuánto tenía que pesar máximo. ¿Por qué? Porque el personal de salud tenía mucho problema lumbar cargando canastas que de pronto superaban su propia capacidad. Entonces la ergonomía nos permite, cuando la conocemos, pues funcionar mucho mejor y hacer trabajos en equipo para que fluya un equilibrio y fluya un ambiente mucho más de paz. A mí me gusta ese término. Entonces, la educación que propende, entre muchos de sus objetos, propenden porque las personas que nos vinculamos a un proceso de enseñanza, tanto los que reciben la enseñanza como las que en un momento dado ya la podemos otorgar, ambos nos metemos en el constructo educativo de recibir paz y tiene sí o sí que ser uno de los frutos que nosotros vemos dentro de los procesos de recuperación. Así es, Adrián, mira, existen de manera cercana muchas experiencias con mamitas, con jóvenes, con niños, que generalmente uno los ve en ISNOR, los ve en la San Pablo, con un tratamiento ya sobre su neurosis. Es increíble, a mí me duele realmente, a mí me toca mucho esa situación de nuestros niños, eso al que le va bien, ¿no? Al que le va súper. Y tiene una ruta de atención adecuada. Exacto, tiene mamá, tiene un doliente que está ahí pendiente de él, pero la mayoría de los casos que los lleva son el policía de infancia. Ya se perdió la red de apoyo familiar, entonces ya aquí entra un particular. Ese particular ya es un policía o ya es un agente, una persona de la fuerza militar. Ya es una intervención más legal. Ya es una intervención ya muy delicada. No quiere decir que no sea idónea, claro que es idónea, pero ¿por qué dejar que nuestra situación llegue a esos términos? Yo pienso que no. Entonces ya hoy estamos hablando de abrazos, estamos hablando de oír, estamos hablando de sentir, estamos hablando de reconocer, ¿cierto? De acompañamiento. Esos son herramientas de oro, que dan esa luz, que dan ese resplandor que produce la esperanza, ¿sí? De saber que sí podemos,
volver a nacer, si podemos que esa personalidad, que esas heridas sangrantes sellen, hasta que ese dolor lo podamos recordar como un chiste, ¿no? Una experiencia de la cual se tradujo finalmente en una consecuencia positiva, o sea, una experiencia que se supera, una experiencia que se aborda, porque en ninguna experiencia nos podemos quedar lastimosamente en ningún extremo, pero sí es una experiencia que se vivió, dolió, es como cuando el paciente va a cirugía cardiovascular, el anestesiólogo en la cita previa no le va a decir, vea, le vamos a hacer una esternotomía, le vamos a abrir el esternón y eso obviamente te va a doler. No, el anestesiólogo no le va a hablar de dolor, lo que hace el anestesiólogo es decirle, mira, ya hay un plan quirúrgico, somos 4 o 5 personas en el quirófano, más las de hospitalización que te van a apoyar después de la cirugía, esperamos que en la cirugía nos vaya bien, no dice que te vaya bien, sino que a todos nos vaya bien. Hay tecnología, hay soporte, hay ciencia, están dispuestos para atenderte, entonces esperamos que nos vaya bien en el quirófano y bajo esa expectativa de bienestar el paciente entra con el quirófano, entra más atento a la expectativa que su equipo de atención le está dando que al mismo dolor que va a sentir, que de pronto el primo le dijo, oiga, a mí me dolió la cirugía, pero mire, mano, estoy 10 años, míreme, juego fútbol, voy a partidos. Entonces, la expectativa es superior. ¿Por qué? Porque lo que se busca, Marian, es superar esas experiencias, y incluso algunas trágicas, y poder contar en retrospectiva y decir, mire, yo salí de ese hueco, yo estuve así. Y hoy en día, gracias a mi familia, gracias a una red de apoyo, gracias a mis amigos, gracias al programa, gracias a una iglesia de sana doctrina, gracias al municipio, gracias a la EPS, fui atendido, me dispuse y logré un proceso. A través de un proceso de recuperación, hoy en día estoy aquí y chévere que pueda estar dando el testimonio. Bueno, increíble. ¿Quién hace en la medicina hoy? Porque a veces nos confundimos, ¿no? ¿Quién hace hoy en la medicina esas cirugías mentales, emocionales, hasta espirituales, ¿no? Nosotros hemos compartido con cada uno de ustedes y es que hoy tenemos pues la gracia de tener una EPS que nos facilita la vida. Lo que pasa es que yo hoy quiero presentarles una invitación muy especial desde mi corazón. Rompamos esa resistencia de la ideología de que un psicólogo es para los locos, de que un psiquiatra ni modos, eso no es para mí, porque hay un temor, porque hay una autoestima baja, porque hay un miedo, ¿cierto? A decir que estoy en un tratamiento con un psicólogo, que estoy en terapia con psiquiatría. Eso es normal. Hoy día eso es normal, es tanto como ir al médico porque tengo un problema digestivo o porque tengo un problema en mi sistema óseo y entonces me duele mucho. O sea, si tengo que ir a la clínica del dolor, ¿por qué me tiene que dar pena decir que voy para la clínica del dolor? En absoluto. Si tengo que ir a que me saquen aquí un poquito de sangre porque necesito un análisis, ¿por qué me tiene que dar pena? Igual es lo mismo. O como cuando los hombres dicen, tengo cita con el urólogo dentro de 8 días. Exacto. Es una asistencia, un especialista que conoce muchísimo, o sea, que me puede atender mi salud. Yo he hecho con un psicólogo aquí en Bucaramanga, he hecho unas terapias de coach impresionantes. O sea, uno se queda sorprendido. Es muy agradable. De la capacidad que tienen estas personas de lograr en uno ciertos ajustes e incluso de proyectarlo a uno a puntos donde uno sí quisiera estar a través de su terapéutica. O sea, de verdad lo saludo, es una experiencia muy chévere y bueno, a mí me ha servido, he ido varias veces, increíble, pero me sorprende. Yo tengo 2 primas que son psicólogas y las experiencias que ellas me cuentan es tanto en niños como en adultos. O sea, yo me quedo... O sea, yo digo, venga, ¿cómo hacen esos abordajes? Pues claro, es a través de una metodología. La doctora en algún momento dado nos decía que ella manejaba una metodología ABA y no le entiende uno muy bien, pero empiezan a desmenuzarle y dicen, no, es que esto son unas terapéuticas tremendas, o sea, tienen un acervo científico, tienen un soporte como metodología y por supuesto garantizan unos resultados chéveres. Sí, nosotros los vemos. Yo por lo menos soy fiel testimonio
no solamente a nivel familiar, sino a nivel social, a nivel comunitario. No he visto, la verdad, está escrito en algún programa donde lo dice literal, no hemos visto persona fracasar en su intento de recuperar su valía, en recuperar su personalidad, en sanar todas esas heridas, en sanar todos esos vacíos. No la hemos visto nunca mal. Siempre vemos que rejuvenece físicamente, anémicamente está súper bien, comercial, financieramente, laboralmente, superan todas esas barreras, así como nos comparte usted, Adrián, y eso es cierto, es verdadero, eso no es cuento, es en serio. Pero a veces nos hacemos como así como, no puede ser tanta belleza, ¿no? Y ni hablar de los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Los chicos, nosotros estamos en este momento forjando un grupo, esperamos poderlo tener pronto a disposición de cada uno de ustedes, sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga, para hacer esos talleres recreativos. Allí con los chicos no se puede sentarlos y ponernos a leer y hacer oratoria, o no, con ellos es más de 15 minutos. con ellos es acción, acción, acción. Y hay un programa muy lindo y es muy creativo, que lo queremos, ya lo empezamos a llevar a los colegios en Ruitoque la semana pasada, así como esta semana o la anterior, como 15 días se hizo una exposición del programa. Allí pues se hizo general, 200 papitos con mamitas. Fue la asistencia, hubo muy buena asistencia, o sea, sí hay interés. La gente sí quiere conocer cuáles son las posibles opciones para la solución de una situación que ya no la quieren más en su casa, que ya quieren esa solución bonita, donde nos invitan a tener una vida de alegría constante, no porque no haya situaciones que mejorar, porque la vida sigue normal. El hecho de que yo cambie mi perspectiva de vida no quiere decir que todos mis vecinos la cambiaron. Sí, por supuesto. Pero yo cambio la mía y con eso yo hago maravillas en mi propia familia, en mi propio hogar. Y eso transforma en los ambientes. Claro, claro, hace que todo sea diferente, más fácil, más sencillo. ¿Cuál es el paso difícil de dar? Buscar esa ayuda. Pero vuelvo y le repito, en este momento tenemos tantas herramientas lindas, fáciles, que algunos pues para los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda no es fácil, Marian, pero es muy fácil a través de la EPS, es muy fácil. Yo les invito en cualquier parte del mundo las tenemos. En cualquier parte del mundo tenemos psicólogos, en cualquier parte del mundo tenemos terapeutas, ¿sí? Empecemos por nosotros. El que me esté escuchando, tenga la edad que tenga, empieza por ti. No se necesita mayor recurso financiero. Hay 3 recursos que yo quiero que dejemos aquí recomendados y son como para concluir el programa. Vale, dale. Adrián, se nos acabó el tiempo apenas. Los habíamos nombrado en el primer programa. Sí. El primero definitivamente tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez identificamos que nuestros niños o nosotros los adultos sí tenemos problemas de adicción con las pantallas, no es suficiente suprimirlas. Sí o sí tiene que haber una comunicación de los padres hacia los hijos donde se les indica y se les coloca el ambiente de por qué las pantallas sí hay que controlarlas. Eso es fundamental. O sea, no es venga, yo suspendo esto, el televisor se apaga y el computador se apaga, no venga. Hay que indicar por qué se va a modular, por qué se va a colocar un límite en el uso de las pantallas, y cuando esa comunicación se lleva a cabo, hay que establecer entonces el objetivo de recuperación. Listo, las pantallas se van a controlar, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, una segunda herramienta es definitivamente con ese tiempo, entre comillas, libre, que lo hemos hablado, Marian, ¿qué vamos a hacer con este tiempo libre? Sí. O sea, ya nos quitamos 2 horas de televisor, 1 hora y media de pantallas móviles. ¿Qué vamos a hacer con esas 3 horas y media? Juguemos a las cosquillas. Ah, bueno. Corran por toda la casa. Entonces, vamos a hacer cosquillas. Lo otro se van a hacer en la llegada del hogar, se van a hacer a la hora del desayuno, se van a hacer a la hora de dormir. Recordemos que los niños necesitan acostarse, sobre todo los niños en edad escolar, necesitan acostarse a las 8:30 de la noche. Entonces, ese es un momento de familia. ¿Por qué? Porque hay que acondicionar el ambiente, las luces, el sonido, apagar pantallas para procurarle al niño
que la hormona del crecimiento que se dispara entre las 8 y las 8:30 de la noche, acuérdense que aquí todos son hormonas, el niño cuando se acueste en un ambiente adecuado, esa hormona empieza a ser el propósito de crecimiento para la cual está diseñada hace miles de años. ¿Ya? Sí. Y para que la GABA también le produzca un sueño complacido. Resulta que la GABA, Marian, entre otras cosas, es la hormona, que vamos trayendo datos poco a poco, es la hormona de la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Si nos ponemos a las 12, a las 11 de la noche a ver un programa de una serie donde de pronto lo mata, no lo mata, una serie de intriga, una serie donde yo quedo estresado porque no sé qué va a pasar mañana, pues la GABA a mí me va a jugar unos retruécanos impresionantes en mi alma. Entonces, la segunda herramienta es, venga, ¿cuáles van a ser los momentos que vamos a compartir en familia para propiciar unos hábitos nuevos, para propiciar un ambiente familiar donde esa estructura familiar le va a permitir al niño disfrutar sus mejores momentos de vida? ¿Por qué? Porque lo estamos ayudando a fijar su vida adulta, le estamos ayudando a que su área prefrontal de verdad tome las mejores decisiones de su vida, lo formatee para que dentro de 22 años ese niño continúe con esa carga, con esa disposición para que lo siga haciendo en su vida. Entonces, y una tercera herramienta de la que hablábamos, ayúdame, llevamos primero la de fijar las normas con comunicación, segundo, determinar esos espacios de encuentro familiar donde no hay pantallas, definitivamente no hay, y una tercera herramienta, ¿cuál podría ser, Marian? Podría ser como forjar esa unidad, ¿no? Que es tan dispensable. Ok. Entonces nos vamos a unir, nos vamos a apoyar, hacer como ese tratado, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas. Pongámoslo en 4 letras, amor. Amor. Entonces, venga, ¿la familia para qué es? Para que nos amemos. Es nuestro primer coloquio de amor. Ya después vendrán los amigos, vendrán los vecinos, vendrán los compañeros del colegio. Y se hace más grande. Y eso nos va a permitir, sí o sí, de verdad, tener calidad de vida, sí o sí tener esa paz, alejar los temores. ¿De dónde proceden los temores de adultos? Proceden del rechazo, de la falta de apoyo, proceden de que me ignoraron, proceden de que no me tenían en cuenta, de que no me vieron, no me visualizaron. Recordemos que los niños necesitan 3 cosas: nuestro amor, apretémoslos, apepuchémoslos, hagámosles cosquillas, rasquémosle la barriguita mientras se quedan dormidos a las 8, 8:30. Les encanta que le rasquen la cabecita. Entre 8 y 8:30 tenemos que acostar los niños menores de 11 años, eso lo dicen los pediatras, lo dicen todos los terapeutas, lo indican. Vas al pediatra y el pediatra te va a dar la hora a qué hora los tienes que acostar. Y todos esos esfuerzos lo único que van a hacer es fortificar su identidad, fortalecer esas conexiones chéveres que tenemos en el cerebro para que ellos sean felices, para que ellos sean hombres honorables, sean mujeres encantadoras y sean unos jóvenes de entre 18 y 28 años que van a aportar a tu propia familia, van a ser buenos esposos, van a ser chinos endechados, queridos, felices, contentos, algunos de esos berracos, buenos jugadores de la selección Colombia, de la selección de básquetbol, de natación, de donde sea, pero sobre todo personas dignas de admirar. Sí, así es, Adrián. Muchas gracias, Adrián, porque ese es el objetivo hoy de nuestro programa. Decirles a ustedes que sí es posible volver a nacer ante estas son pequeñas situaciones que nosotros las podemos hacer posible, solo sí y solo sí, si nos lo proponemos. Entonces la invitación sigue siendo la misma. Vamos, podemos hacerlo, una solita cosa a la vez, pero hagamos una. Que hoy voy a forjar esa mesa para que no solamente compartamos un alimento, sino que para que compartamos cómo te fue. Cuéntame cómo te fue. Un saludo más ameno. Sí, escuchar, permitir que se exprese, permitir decirle muy bien, así sé que, bien mi corazón, mañana las cosas van a estar más fáciles, más sencillas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué crees que te quedó? ¿Qué enseñanza pudiste sacar? Igual con la pareja, igual con el amigo, igual con todos, porque de esa manera mis neuronas van haciendo conexiones nuevas y esas conexiones nuevas son el respaldo asegurado que yo tengo para una vida, así como dice Adrián, una vida de alegría, una vida de
De gozo, De gozo, Uno con exacto. preocupación no puede uno gozarse. Allá afuera sigue todo igual, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que cumplir, hay que hacer. Lo importante es aquí adentro cómo estamos, dispuestos, alegres, contentos, y toda esa carga afuera se hace mucho más liviana. Y si alguien, como tú decías con la mesa, me ayuda con 2, 3 paticas, pues yo no cargo sino una. Ya no voy junto. Pero ya si no voy hay solo. unidad, pues me tocó cargármelas todas 4 a mí. Entonces yo sé que hoy estamos aquí para aprender eso. No sé qué te quedó, querido amigo, querida amiga, infante, adolescente que nos está escuchando, porque los niños escuchan y entienden a veces mucho más que nosotros. Pero lo que te haya quedado en tu mente y en tu corazón, le ruego y le agradezco que procure ponerlo en práctica. Así es volver a nacer. Nos vemos el próximo viernes.